Edgar Ruiz, nuestro corresponsal, y vamos a cambiar de tema drásticamente. Vamos a hablar del tema político electoral, que es tan fundamental en nuestra sociedad. Y bueno, sobre todo ya 2023, viene el 2024, todo lo que da, y es importante saber cómo vamos en la cuestión electoral. Y por eso me da mucho gusto recibir en el estudio, es un honor tener con nosotros a Efraín Lastra Everardo. Él es el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 09 del INE en Chiapas. Don Efraín, buena tarde, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Efraín, gracias por invitarnos. Pues platicábamos este tema de la reforma electoral que se ha puesto muy candente el año pasado, y ahorita que estamos iniciando el 2023 ya empieza a agarrar más color. Hay mucho que implica, y obviamente como ciudadanos que estamos todos partícipes, sobre todo cuando ya hablamos de que ya nos sumamos a las labores de la democracia que promueve el INE. Muchos a favor, muchos en contra, pero todos tenemos que estar enrolados, como diríamos coloquialmente, en toda esta información. Platíquenos cómo está este tema, por favor. Sin duda son muchos temas implícitos y bueno, ¿qué conlleva todo este tema de la reforma electoral? ¿Qué necesitamos saber como ciudadanos que estamos al pendiente del INE? Sabemos que hay cosas a favor, cosas en contra, bueno, diferentes voces sobre todo, ¿no? Sí, mira, realmente es una situación bastante polémica. Lo que estamos haciendo a través del instituto es precisamente lo que has dicho, dar información cierta sobre lo denominado Plan B de la reforma electoral, que afecta principalmente las operaciones institucionales y los procedimientos que se utilizan para dar certidumbre y dar confianza al voto de las ciudadanas y los ciudadanos. Y yo te podría comentar que dentro de los puntos principales que tiene esta reforma electoral, que próximamente ya va a ser avalada por el Senado, según los tiempos que se han marcado, creo que en esta semana, hay tres puntos muy importantes. El primer punto es lo que hace referencia a la estructura del Instituto Nacional Electoral. Actualmente el Instituto Nacional Electoral cuenta con alrededor de 17,000 personas que organizamos elecciones a nivel nacional y coadyuvamos también en las elecciones locales, tal y como está establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La reforma plantea prácticamente desaparecer las 300 juntas distritales y cambiarlas por una oficina auxiliar, denominada así en la reforma. En cada junta distrital estamos hablando que elaboramos aproximadamente en promedio 17 personas a nivel distrital en las 300 juntas distritales. La reforma electoral establece de que solamente se queda una persona llamada vocal operativo. Surgen muchas preguntas. ¿Cómo una persona puede hacerse cargo de una oficina para una labor tan importante de organizar y gestionar un proceso democrático como es una elección? Bueno, esa es la pregunta que nos estamos haciendo también. Y déjate de eso también, la reforma establece de que fuera de proceso electoral habrá 260 oficinas auxiliares, cuando son 300 distritos electorales. No establece qué número de personas va a apoyar al vocal operativo, o sea, porque el numeral 4 del artículo que hace referencia a la rama administrativa desaparece en la reforma, o sea, no sabemos cuántas personas van a poder apoyar, y establece que hay una serie de duplicidad de funciones cuando no hay. Las juntas distritales están conformadas por 5 áreas. La vocalía ejecutiva, que coordina todas las áreas, una vocalía de organización que establece lo que es la ubicación de casillas, materiales electorales, una vocalía de capacitación que se encarga de encontrar a los funcionarios, capacitarlos y entrenarlos para hacer, una vocalía del registro federal de electores que se encarga de coordinar todas las actividades del padrón electoral y la credencial para votar con fotografía. Actualizar nuestro INE, es ¿no? el área más conocida, ¿no?, del INE, Claro, entre comillas. Y una vocalía del secretario que se encarga de aspectos administrativos, de transparencia, que le digo que eso de transparencia la verdad que está pesadísimo, que piensan que claro, no lo saben. Entonces, no hay duplicidad de funciones, estoy hablando genéricamente de eso. Bueno, desaparecen esas áreas y queda un vocal operativo. Y como bien decías, ¿cómo hacerse cargo? Otra situación que maneja... Ahora, incluso se reduce la cantidad, decía, de 300, porque son los 300 distritos electorales federales que tenemos, pasamos a 200. 260 oficinas auxiliares ¿Y fuera qué del pasaría proceso con electoral. los distritos electorales? ¿Van a hacer otro nuevo mapa electoral y van a desaparecer algunos distritos electorales? No, porque dice la reforma que en proceso electoral
se crearán 300 consejos distritales. O sea, tendríamos... Pero va a llegar el día de la elección federal y ¿qué vas a hacer con los demás distritos electorales? En ese momento, cuando empiece el proceso electoral, se crearán 300 consejos distritales para operar la elección. O sea, que tendríamos que equipar 40 oficinas auxiliares y crear los consejos distritales, que es donde están las personas ciudadanas, que son los consejeros. O sea, los desapareces un rato y luego los vuelves a aparecer. Sí, terrible, ¿no? Y otra cosa también dice que en zonas metropolitanas o en ciudades donde haya más de un distrito electoral, uno solo se hará cargo. Imagínate la Ciudad de México y el Estado de México. Es 40 imposible. distritos para una oficina auxiliar, ¿no? Entendemos que todo lo que viene atrás se supone que es un ahorro presupuestal y usted decía esto que justifican con la duplicidad de funciones, pero muchas veces desconocemos el trasfondo o sobre todo la gente que nos escucha desconoce el trasfondo de lo que realmente está ocurriendo. Por eso tantas voces en contra de toda esta reforma electoral, ¿no? Bueno, y también, bueno, eso es la estructura del instituto, pero eso afecta también la operatividad del instituto. Claro, ¿Por qué? imagínese. Porque primero reducen el tiempo de preparación de la elección. Normalmente el proceso electoral empieza en septiembre, ahora empezará la tercera semana de noviembre. O sea, nos quitan prácticamente 3 meses para preparar, que en 6 meses se haga una elección. Ponen como ejemplo el proceso de revocación de mandato, pero el proceso de revocación de mandato se instaló el 33% de las casillas que se instala en una elección normal. O sea, una tercera parte. una tercera parte, o sea, no Era hay como comparación. un ejercicio para ver cómo nos va y a ver si participa la gente, que todos vimos los resultados. Es correcto, entonces no hay comparación al respecto. Se reducen los tiempos para encontrar a las personas que van a ser funcionarios de casillas, que normalmente se usaban 54 días. Ahorita estamos hablando de 27 días para encontrar a millones de ciudadanos y notificarlos. Entonces, se reduce para esos ciudadanos se hace un proceso de insaculación, como tú lo... Sí, claro, por la ese tipo de letra y sorteos, el otro. exacto. Bueno, ahora resulta que se insaculaba el 13% en la ley actual, lo bajan al 10%. Entonces, es menos personas que podemos nosotros tener para visitar, para instalar las casillas. Entonces, también hay unas situaciones ahí que afectan la operación de una manera muy, muy importante, ¿no? Pues como funcionario encargado de la Junta Distrital 09, yo me sumo al llamado de ustedes. Yo no estoy, en lo personal, de acuerdo con todo este tipo de reformas. Sí, acuñaba algunas cosas, como por ejemplo la desaparición de diputaciones plurinominales, ese tipo de cuestiones, en cuestión político-electoral. Pero en el INE yo soy de la idea que no había que tocar absolutamente nada, ¿no? Porque estamos exigiendo mayor transparencia, mayor legitimidad en cada uno de los procesos. Y con todo esto que nos platica, es más absurdo poder alcanzar todo eso, ¿no? Cuando nos quedaban las duditas de certidumbre, de certeza, y con todo esto pues, es más difícil pensarlo, ¿no? Es correcto, y eso estamos hablando de que también pone en peligro la elección, los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Totalmente. Inclusive el resguardo del padrón electoral y la emisión de la credencial. Todo eso va a impactar dentro de eso. Don Efraín, el tiempo nos gana. Un último mensaje a la gente que nos escuche y que nos ve en la radio para que piensen qué es lo que está pasando con el INE. Bueno, yo les invito a que puedan analizar la minuta de trabajo que el Senado próximamente va a aprobar, para que puedan conocer realmente lo que se está diciendo en estos momentos. Es plenamente comprobable, no son dichos, es lo que dice la minuta, letra por letra. Entonces, la situación aquí es que el instituto entra en una situación muy vulnerable y por lo tanto los derechos políticos electorales de la ciudadanía también resienten ese tipo de situaciones. Por lo tanto, es bueno que la ciudadanía esté informada y que pueda tener una opinión informada sobre el tema para poder emitir sus opiniones. Totalmente de acuerdo. Gracias, don Efraín, por haber estado con nosotros. Regrese pronto para seguir platicando de este tema que sin duda es interesante y hay que informar mucho a la ciudadanía. Cuando nos inviten, y muchas gracias, Efraín, de nueva cuenta por permitirme estar aquí. Un placer, don Efraín. Gracias. Vamos a promocionar el segundo corte. Volvemos con más en Chiapas al cierre.